Hola, bienvenido de vuelta al podcast de Witus. Ya sé que llevo como 3 semanas sin publicar nada, pero la verdad es que he estado con muchas cosas que hacer y llega el domingo y ya estoy que no estoy. Y es como, ay no, prefiero hacer las cosas descansada y de buen humor, porque si no, no me salen bien. Y también estaba esperando que Dios me diga cuál va a ser mi siguiente video, porque pues Él me dice. Y pues se ha tomado su tiempo, mi Señor, pero Él sabe por qué. Entonces ya pronto lo voy a publicar porque ya sé qué quiere que haga. Entonces lo tengo que armar. Va a ser algo diferente porque quiere que cambie todo el formato. Quiere que lo haga más alegre. No sé cómo describir cómo quiere Él que lo haga, pero el punto es que va a ser diferente. Pero hoy estamos con este nuevo podcast y el tema de hoy es colar al mosquito y tragar el camello. ¿Qué significa esto? Bueno, yo lo estaba investigando, estaba como que no entiendo nada, pero gracias a Dios Él me iluminó y pues ya entendí y aquí está el tema de hoy. Así que vamos a poner un poquito de contexto. Un día estaba Jesús reprendiendo a los fariseos, naturalmente, por sus actitudes y su forma de manejar la espiritualidad, que no era agradable para Dios, porque solo era una apariencia, solo era un show, y no era algo que ellos vivieran profundamente en su corazón. Ellos en realidad no comprendían el mensaje de lo que era ser un cristiano, y creo que eso nos llega a pasar muchas veces, y hay muchas personas que viven así. Y en Mateo 23, del 23 al 24, les dice lo que vamos a estudiar hoy. Algo muy necesario para no ser como ellos fueron en su momento, sino tratar de profundizar en nuestra cristianidad y tratar de ser personas que realmente amen a Dios y amen este camino. Entonces les dice así: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ellos eran maestros de la ley, imagínense, eran súper conocedores. Dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos, cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Palabras fuertes. Pues aquí Jesús se está refiriendo a que los fariseos hacían todo por cumplir la ley, como dar la 10ª parte de sus especias, pero no se preocupaban por las cosas más importantes, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Entonces no tenía sentido que fueran tan perfectos por fuera, si por dentro estaban llenos de maldad y no les importaba actuar con justicia. Estaba bien que quisieran cumplir la ley, háganlo, pero estaban descuidando todo lo demás. Entonces, ¿qué chiste tenía hacer eso? Y cuando les dijo que cuelan el mosquito pero se tragan el camello, se refería a que ellos tenían la costumbre de poner sobre sus vasos una pequeña tela que filtraba algún mosquito que por accidente hubiera caído en sus bebidas. O sea, literalmente ellos colaban un mosquito. Y así podían evitar que se comieran accidentalmente el mosquito, que en la ley se consideraba inmundo. Esto, según creían los fariseos, se hacía con el fin de no pecar y contaminarse, entre comillas, en ningún aspecto de su vida. Pero Jesús les dice que cuelan el mosquito y se tragan el camello. Es porque por fuera no eran pecadores, pero por dentro cometían pecados como la soberbia, la crueldad, la injusticia y la hipocresía. Sobre todo la hipocresía. Por eso es que hace la comparación entre comerse el camello y colar el mosquito. Para Jesús era más importante que ellos fueran justos e hicieran el bien a que cometieran un pecado que pudiera dañar su reputación. Y después, en los versículos 25 y 26 les dice: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera.
Este tema se relaciona mucho con el que di hace tiempo sobre las vestiduras blancas, porque para Dios es muy importante este tema. Como cristianos estamos llamados a ser justos, a ayudar a los demás, a dar a quien lo necesite, más que no ser pecadores y vivir como vírgenes santos, castos y puros. Más que eso, a Dios le importa mucho que ayudemos a los demás, que seamos justos, que amemos, que respetemos, que no seamos hipócritas. Debemos vivir buscando imitar a Jesús, pero no solo por nuestra santidad, también por nuestra justicia y nuestra bondad hacia los demás. No debemos ser guías ciegos como lo eran los fariseos, que con su ceguera confundían a los demás y extraviaban al pueblo. Como dice en Isaías 9:16, dice: porque los que guían a este pueblo lo extravían y los guiados por ellos son confundidos. Por más santos que parezcamos, si no estamos limpios por dentro, no vamos a saber guiar a nadie y solo les haremos más daño que bien. En Mateo 15, del 10 al 20, Jesús se extiende en este tema y habla de lo que realmente contamina a una persona. Dice: Jesús llamó a la multitud y dijo: escuchen y entiendan, lo que contamina a una persona no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír esto? Toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será arrancada de raíz, les respondió. Déjenlos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Explícanos la comparación, le pidió Pedro. ¿También ustedes son todavía torpes?, les dijo Jesús. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la letrina? O sea, no tiene sentido discutir tanto sobre la comida. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona, y no el comer sin lavarse las manos. Entonces, aquí está hablando del mismo tema. Nos preocupamos tanto por lavarnos las manos, por no contaminarnos y vernos perfectos por fuera, pero por dentro tenemos cosas aún más sucias que nos contaminan y contaminan a los demás. Y si intentamos guiar a alguien de esta manera, como dice ahí, ambos caeremos en un hoyo. No sabremos guiar por el buen camino. Ese es el problema de colar el mosquito y tragarse el camello. Hay cosas peores ocurriendo dentro de nosotros, y eso es lo que debemos preocuparnos, antes que todo lo demás, porque si no, haremos mucho daño. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos practicar lo que Jesús dijo que eran los asuntos más importantes de la ley. En Mateo 23:23 dice: Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, dan la 10ª de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Justicia, misericordia y fidelidad. En Mateo 25, del 31 al 46, tenemos una buena explicación de lo que es esto. Dice: las ovejas y las cabras. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Las ovejas y las cabras, aunque se puedan clasificar en un grupo muy parecido, en realidad son animales muy diferentes, y se recomienda a los que quieren criar este tipo de animales que mejor se enfoquen solo en uno, porque las diferencias son muy grandes y puede ser muy difícil. Las ovejas oyen la voz de su pastor, lo conocen y son mansas, se dejan enseñar. Incluso en su alimentación las ovejas comen hierbas tiernas y frescas. Necesitan mantenerse con su manada o pueden morir de los nervios si están solas. Y las cabras son todo lo contrario.
Son independientes y muy tercas y desobedientes. Son como un hijo rebelde. No escuchan la voz de nadie, no necesitan estar en un grupo, pueden estar solas, tranquilas. Además comen muy diferente, comen maleza, hojas duras y secas. Por eso Jesús está hablando de que cuando se siente en su trono glorioso, Él va a separar a las ovejas y a las cabras. Va a separar a los que lo siguieron de todo corazón, de los que solo fueron apariencias y se portaron como cabras rebeldes. Y sigue así. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido. Reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui forastero y me dieron alojamiento. Necesité ropa y me vistieron. Estuve enfermo y me atendieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestarán los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, o necesitado de ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí. Esto es practicar la justicia, la misericordia y la fidelidad, el hacer el bien por las personas, buscar ayudarlas en todo tiempo, ver la necesidad y hacer algo al respecto. Si solo buscamos vernos como perfectos y juzgamos y señalamos a los que son débiles y pecan, pero nos olvidamos de esto, solo estamos colando el mosquito y no estamos haciendo lo que es justo para Dios. En el mundo hay muchas dificultades, tanta gente viviendo con grandes necesidades, pero somos tan egoístas y no compartimos lo que tenemos. Puede pasarnos lo que vamos a leer ahora. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos? Y Él les responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hacer el bien por los demás tiene una gran recompensa. No es que nos salvemos por hacer obras, nos salvamos por fe, pero tampoco seamos como cabras independientes que ven los problemas en el mundo y hacen como si no pasara nada, porque eso nos hace hipócritas. Dios es un Dios de justicia y nosotros debemos imitarla. El segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en la parábola del buen samaritano, en Lucas 10:30, un experto de la ley le pregunta: ¿quién es el prójimo al que debe amar como a sí mismo? Se lo pregunta a Jesús. Y Jesús le respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó sus monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. «Cuídemelo», le dijo, «y lo que usted gaste de más se lo pagaré cuando yo vuelva». ¿Cuál de estos tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. «Anda entonces y haz tú lo mismo»,
concluyó Jesús. Es necesario quitarnos el egoísmo y ver a Dios en todas las personas que necesitan ayuda. No ser cristianos solo del domingo y solo de apariencia, sino ser transformados por dentro y vivir haciendo la justicia aunque seamos imperfectos, aunque seamos pecadores, aunque fallemos todos los días. Debemos más que todo buscar hacer justicia. Hay muchas personas que se rehúsan a creer en Dios solo porque hay tanta maldad en el mundo y no comprenden cómo Dios lo puede permitir. Yo creo que una razón por la que lo permite es para que nuestra justicia sea un reflejo de la justicia de Dios. Como Él dio a su Hijo para que viniera al mundo y fuera sacrificado por nosotros, por salvarnos aunque no lo mereciéramos. Así nosotros debemos dar nuestra vida por los demás, aunque no lo merezcan. Debemos ayudarlos aunque no hayan hecho nada por nosotros. La mayoría de las personas que se resienten por ver tanta maldad no hacen nada por eliminarla. Demostremos entonces, con nuestra forma de ser, que Dios sí es real y que sí es justo, pero requiere de nuestra disposición para eliminar la maldad del mundo. Este tema también se relaciona con el que di hace una semana, sobre el ayuno, porque en Isaías 58, del 6 al 7, habla sobre la justicia. Dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo? ¿Vestir al desnudo y no dejar de lado tus semejantes? Debemos morir a nuestro yo, debemos humillarnos como en un ayuno y dar todo lo que somos y tenemos a quienes lo necesiten, sin importar quién sea. Por eso es tan importante limpiar nuestras vestiduras, ser transformados por dentro y eliminar toda nuestra maldad, porque solo así podremos actuar con justicia, como un verdadero cristiano, y podremos obtener la recompensa de la iglesia de Sardis, que está en Apocalipsis 3, del 5 al 6, de la que ya he hablado, que dice: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No seamos como esta iglesia en la que todo se volvió una rutina y habían perdido su pasión por Dios y por hacer justicia. Limpiemos nuestras vestiduras y recibamos el reconocimiento más importante, el reconocimiento de Jesús ante su Padre. Es como, qué belleza, ¿no? Entonces este fue el tema. Esto es colar el mosquito y tragar el camello. Es ser un cristiano solo de apariencia, solo que busca verse perfecto ante los demás y que es súper santo y que no hace nada malo. Y por dentro tener mucha maldad, tal vez tratar mal a nuestros papás o no sé, hacer algo que al final está en contra de lo que es el cristianismo. Debemos ser diferentes y actuar con justicia ante los demás, ayudarlos, bendecirlos y no ser egoístas. Así que gracias por escuchar este tema. Espero que haya sido mucha bendición, que te haya puesto a reflexionar y que te ayude a quitarte tal vez cosas que tenés que no deberían estar ahí porque no estás imitando a Jesús. Espero que cada día logres imitarlo mejor y un día llegues a recibir esa recompensa, ese gran reconocimiento en la eternidad. Así que hasta luego. Chao, 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 chao.